Buenos días y gracias por estar con nosotros en esta entrevista para France 24 y Radio France Internacional. Estamos en Kiev para una edición especial dedicada a este país en guerra, en las puertas de la Unión Europea y en compañía del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Buenos días. Buenos días. Quisiera empezar mencionando que usted es belga, que fue primer ministro y que ya ha venido 4 veces a Kiev para hablar con los ucranianos que aspiran a entrar a la Unión Europea. Me gustaría preguntarle cómo ve Kiev en vísperas del primer aniversario de esta incierta guerra. Es una ciudad que está en guerra, es un país que está en guerra. Vine aquí varias veces antes de que comenzara esta brutal invasión en febrero del año pasado y el contraste es obviamente impactante. Es esencial que la Unión Europea se muestre firme, unida, que apoye a Ucrania, pero también que ejerza la mayor presión posible sobre el Kremlin. El presidente Zelensky insiste en que se inicien las negociaciones de adhesión este año, ya que son candidatos desde junio del año pasado. A Kiev le gustaría acelerar el proceso. ¿Y a usted? Creo que nos conviene apoyar los esfuerzos ucranianos en la medida de lo posible. Consideramos que existe una voluntad política muy firme de llevar a cabo las reformas necesarias. En solo unos meses, desde que se les concedió el estatus de candidatos el pasado mes de junio, ya han dado pasos importantes en materia de reformas para reforzar el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la independencia del Poder Judicial. Claro que todavía queda mucho camino por recorrer, pero apoyemos con firmeza a los ucranianos en su sincero deseo de entrar a la Unión Europea. Se dice que una cumbre entre la Unión Europea y Ucrania en Kiev es una señal fuerte, pero ¿de qué es señal? Es señal de la determinación europea, también es señal de unidad. Cuando nos encontramos ante esta brutal agresión de Rusia, comprendimos inmediatamente que este era un punto de inflexión en la historia de Europa y que este punto de inflexión requería que los líderes europeos estuvieran a la altura de las circunstancias. Y así es como se definió inmediatamente la estrategia. Máximo apoyo financiero, humanitario, político y militar a los ucranianos y al mismo tiempo una movilización a escala internacional para tratar de aislar a Rusia y demostrar que esta flagrante violación del derecho internacional cometida por Rusia es una amenaza para todo el mundo. La Unión Europea considera que si se suma su contribución, la de los Estados miembros en todos los campos, militar, civil, etcétera, ha destinado casi 60.000 millones de euros en ayudas a Ucrania. Esta cifra sigue estando por detrás de la de Estados Unidos. ¿No es un poco decepcionante para una guerra que ocurre en nuestro suelo? No, esa no es la realidad. Por un lado, pagamos un precio económico mucho más alto que Estados Unidos, porque ellos son un país exportador de recursos energéticos. Todos sabemos que hay turbulencias en el frente energético en Europa, pero la Unión Europea está actuando para intentar de influir tanto en el suministro como en los precios. Todavía queda trabajo por hacer en los últimos meses con respecto a este tema. Luego, si sumamos la cuestión de la crisis de los refugiados ucranianos, varios millones de refugiados ucranianos se encuentran en Europa, más que en ninguna otra parte del mundo, lo que es normal. Vemos que estamos más o menos en igualdad de condiciones en cuanto a las capacidades financieras que se movilizan. El ejército ucraniano va a recibir entrenamiento para usar tanques Leopard alemanes. Cada Estado miembro contribuye en función de las decisiones nacionales sobre armamento. Dado que usted se encarga de coordinarlos en cierta medida, ¿influye sobre esa decisión? ¿Habla con ellos para decirles tenemos que entregar este o aquel equipo? Desde la primera hora del estallido de la guerra tomamos medidas para coordinar a los 27 Estados miembros en términos de apoyo militar. Fue la Unión Europea y no la OTAN. A algunos se les olvida, la que movilizó en las horas siguientes al estallido de esta invasión. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un instrumento financiero para el que ya se han movilizado un total de 12.000 millones de euros, una parte con fondos de la Unión Europea, otra parte con fondos nacionales, y en cada etapa tratamos de coordinar. Desde luego los Estados miembros actúan según sus medios, sus capacidades, pero hay una dinámica muy coordinada en el plan de apoyo militar.
Usted dice que no le corresponde a la OTAN, pero se tiene la impresión de que esta guerra enterró un poco la idea de que hay una defensa europea muy estructurada desde cierto punto de vista. Ahora estamos más dispuestos a refugiarnos debajo del paraguas de la OTAN que antes. En mi opinión, es exactamente lo contrario. Creo que la defensa europea nació realmente a raíz de esta invasión, cuando por primera vez en la historia la Unión Europea decide entregar armas, algo que nunca había sucedido para empezar. Cuando unas semanas después de la invasión, los 27 dirigentes europeos decidieron acelerar la defensa europea fomentando la cooperación industrial, trabajando, como lo estamos haciendo en este momento, para aumentar la producción de municiones en Europa con el fin de abastecer nuestras reservas y poder seguir apoyando a los ucranianos. Creo que la historia mostrará cuando haya un poco más de retrospectiva que esta guerra nos ha abierto los ojos ante la urgencia y la necesidad de actuar en pro de una defensa europea, en conexión con la OTAN, en coherencia con la OTAN, y también para tener más autonomía estratégica respecto a la Unión Europea. Al mismo tiempo, países como Suecia y Finlandia aspiran a entrar en la OTAN y Turquía aprovecha para imponer su ley especialmente a Suecia, a quien le pide que deporte a todos los disidentes, incluyendo a los periodistas. Esta política de Recep Tayyip Erdogan incomoda bastante a Suecia. Se menciona poco que Turquía también es un país candidato a entrar en la Unión Europea. Aunque las negociaciones estén congeladas, ¿este factor turco está perturbando el juego? Lo que es cierto en todo caso es que este es un debate que debe darse en la OTAN, más que en la Unión Europea, pero también es cierto que como Unión Europea defendemos las libres decisiones tomadas por Finlandia y Suecia y esperamos que se encuentren soluciones lo antes posible. He tenido conversaciones frecuentes con el secretario general de la OTAN sobre este tema y esperamos que en los próximos meses se produzcan algunas aclaraciones al respecto. Pero en todo caso, esto muestra un punto importante, que lo que consiguió Vladimir Putin es lo contrario de lo que quería. Esperaba dividir a la Unión Europea, dividir a los estadounidenses y a los europeos, y en realidad consiguió una Unión Europea más grande, con el proceso de ampliación con Ucrania, Moldavia, Georgia, y también consiguió la ampliación de la OTAN con 2 países de la Unión Europea que decidieron presentar su candidatura para entrar en la OTAN. Al mismo tiempo, lo que está haciendo Turquía no es presionar a Suecia para que le dé la espalda a los valores europeos y, como presidente del Consejo, ¿le preocupa que retrocedamos en esto? Confío plenamente en el liderazgo sueco y finlandés. Hay una gran determinación para defender los valores comunes de la Unión Europea. Y es cierto que, en el caso de la OTAN, la posición de Turquía frena la capacidad de estos 2 países para entrar en la OTAN. Soy optimista, creo que podemos resolver esta cuestión y espero que los próximos meses aporten más claridad al respecto. ¿Teme alguna acción por parte de Rusia en vísperas del aniversario del 24 de febrero? La respuesta es sí, porque el mundo ha visto que el ejército ruso no es lo que el mundo se imaginaba. Pudimos observar que aunque los rusos probablemente se imaginaban que en pocas semanas Ucrania colapsaría, esto no fue lo que ocurrió. Así que efectivamente, existe el riesgo de que quieran vengarse, existe el riesgo del símbolo del primer año tras la invasión, y por eso abogué por que se reforzara el suministro de armas, que se reforzara el apoyo a Ucrania. Y por eso también esta cumbre. Estamos aquí en Kiev para demostrar que apoyamos firmemente a los ucranianos. El efecto que esta guerra tiene en nuestra sociedad es evidente. En Francia, por ejemplo, la gente está muy afectada por la pérdida de poder adquisitivo debido a la crisis energética. ¿La Unión Europea logrará resolver también la cuestión de la pobreza generada por esta crisis energética? Y sobre todo, ¿no se está hundiendo en un cierto populismo? Es decir, ¿las democracias se están tambaleando? Un año después del estallido de la guerra me sorprende positivamente el fuerte apoyo de las opiniones y poblaciones europeas, como lo muestran todas las encuestas. Hay un apoyo muy grande hacia la estrategia de unidad de la Unión Europea en apoyo de Ucrania y de dureza frente al Kremlin. Esto no impide que los extremistas populistas exploten esta situación. Pero la responsabilidad de los dirigentes europeos responsables, que debemos ser, es movilizar todos los esfuerzos para resolver estas cuestiones económicas, que son la
garantía de nuestra protección social en toda Europa. Por eso el Consejo Europeo, los 27 jefes de Estado, le pidieron a la Comisión, con carácter de urgencia, que hiciera propuestas para apoyar la base industrial, que hiciera propuestas para ir más lejos en cuanto a medidas de protección del poder adquisitivo, sobre todo en el contexto de la crisis energética. Dentro de unas semanas, la Comisión tendrá que poner sobre la mesa una propuesta de reforma del mercado de la electricidad. Este es uno de los elementos que demuestran que hay una gran lucidez por parte de los dirigentes europeos, una gran conciencia de nuestras responsabilidades. Es cierto que no es fácil, pero a menudo en el pasado hemos visto que la Unión Europea crece cuando se enfrenta a obstáculos, cuando hay crisis, y estas crisis nos impulsan a recurrir a nuestra capacidad de trabajar juntos. Los ucranianos esperan un nuevo paquete de sanciones, el 10º, y consideran, como lo repitió el presidente Zelensky, que la Unión Europea tiende a ir despacio mientras Rusia acelera la guerra, probablemente por sus divisiones internas. Anteriormente habló de unidad, pero del lado de la Hungría de Víctor Orbán no siempre se está de acuerdo con las sanciones en materia de energía, pues depende mucho de Rusia. Otros países también se muestran muy reticentes en otros temas. ¿Considera que no se está avanzando al ritmo óptimo de nuestra unidad? Tengo 2 puntos. Primero, la Unión Europea es una democracia, así que hay debates, hay deliberaciones, se toman decisiones. Segundo, en cuanto a las sanciones, hemos adoptado 9 paquetes de sanciones decididos por unanimidad. Son paquetes sumamente duros para el Kremlin, para Rusia, que tienen un impacto que afecta directamente las capacidades tecnológicas y que afecta directamente la capacidad de generar ingresos del Kremlin. Tienen un impacto. Pero es cierto que cada paquete adicional requiere una negociación adicional porque no todos los Estados miembros tienen el mismo punto de partida en cuanto a los asuntos sectoriales que son objeto de sanciones. Una de las polémicas en este momento es el futuro de los atletas rusos que participarán en los Juegos Olímpicos de París. Los países bálticos, Polonia, piden que se les prohíba participar, es decir, un boicot. ¿Cuál es su posición? Quisiera que hubiera unidad europea al respecto, pero este debate aún no se ha abierto, al menos no en el Consejo Europeo. Así que no quiero expresarme públicamente sobre este tema, porque creo que es el momento de promover una posición común. ¿El deporte también es política? Creo que es normal que se plantee la pregunta. No es sorprendente que se plantee el debate, pero no quiero adelantarme a lo que podría ser una decisión. Además, tenemos consultas internas del G7 con nuestros socios y no debemos permitir que este tema nos divida, sino intentar forjar opiniones unidas también en ese tema. La cumbre europea en Bruselas entre el presidente Zelensky y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, usted mismo, el jefe de la diplomacia, Josep Borrell. ¿Acaso no hay demasiados diplomáticos cuando se trata de la diplomacia y la representación de la Unión Europea en Ucrania y de la gestión de este conflicto? No lo creo, porque tenemos que estar muy movilizados para convencer al mundo entero de apoyar la estrategia de proteger el derecho internacional. Además, la Unión Europea se basa en una doble legitimidad. Por un lado, el Parlamento Europeo y la Comisión encarnan el interés común de la Unión Europea. Por el otro, los Estados miembros, en sus procesos democráticos, desempeñan un papel clave a la hora de impulsar decisiones dentro de la Unión Europea. Lo que importa es la unidad, y eso es lo que hemos demostrado hasta ahora. Se reunió con Giorgia Meloni, que es la jefa de gobierno de Italia. Hubo mucha preocupación cuando ella llegó al poder porque es más bien de la familia de la extrema derecha. ¿Teme que Italia vaya por su propia cuenta? Especialmente en la cuestión ucraniana, porque algunos de sus partidos en coalición presionan para minimizar las sanciones. Cuando hay un gobierno con una coalición, necesariamente hay sensibilidades dentro de un gobierno. Lo que está muy claro es que 100 días después de que tomara el poder, hemos visto una voluntad de responsabilidad a nivel europeo. He tenido la oportunidad de trabajar con la señora Meloni desde que asumió su cargo y siempre he visto un enfoque constructivo de su parte a la hora de forjar
trabajar posiciones comunes en el Consejo Europeo. Me reuní con ella para preparar el próximo Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas y que tiene en su agenda temas importantes, el tema económico y también el de la migración. Soy optimista sobre los deseos del gobierno de la señora Meloni de estar en un proceso de convergencia europea. Precisamente en materia de migración, Italia actúa por su propia cuenta, dificultando enormemente el rescate de migrantes por parte de las ONG. ¿No está esto también un poco en la línea roja de los valores de la Unión Europea? Las operaciones de búsqueda y salvamento que Italia hace en el Mediterráneo no datan de la llegada de la señora Meloni. Es un tema que viene planteándose desde hace varios años y es normal que los distintos estados europeos reflexionen en cómo quieren enfocar esta concertación, esta cooperación con las ONG en el marco del respeto al derecho internacional. Además, lo que he observado es que existe una voluntad compartida de intentar forzar las labores de coordinación para prevenir el riesgo de tensiones entre los Estados miembros en este tipo de circunstancias. El Qatargate ha afectado mucho al Parlamento Europeo. Por supuesto, es un escándalo de corrupción. Y aquí también me gustaría preguntarle, como presidente del Consejo, ¿no habría que darle ejemplo a todas las instituciones? Por ejemplo, ¿estaría usted a favor de una alta autoridad de autorregulación de la vida pública a escala europea que sea independiente de todas las instituciones, incluido de su Consejo? Parece que cuando hay un escándalo de corrupción surge la idea de crear una institución adicional. Yo diría que hay que vigilar las normas si funcionan. La corrupción es un delito, es reprensible penalmente y el sistema judicial cumple su trabajo. De su país, por cierto, la justicia belga. Sí, pero podría ser la justicia de otro país. Sin embargo, es cierto que hay que tener normas muy estrictas y que debe haber una concertación entre las distintas instituciones para mejorar sistemáticamente la transparencia y la prevención de este tipo de situaciones, lo que me parece positivo. Sin embargo, decir que tenemos que crear un nuevo instrumento o comprobar si los instrumentos existentes deberían movilizarse más, es una cuestión que deberían debatir las instituciones. Señor presidente, el 24 de febrero es el aniversario de la guerra. Un año después, ¿cuál es su mensaje para el pueblo ucraniano? Resistan, estamos con ustedes. Su destino es la Unión Europea porque esa es su elección, su decisión, y realmente pueden contar con la determinación europea porque sabemos que están sufriendo para defender su futuro y para defender a sus hijos, pero también están sufriendo para defender los valores en los que creemos. Gracias, Charles Michel, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos visto. Sigan en nuestra sintonía.